Bajé con mi cassette a la oficina de Jacobo, vio el reportaje y me dijo, no me gustó, no lo voy a meter al noticiero. Agarré mi cassette y dije, yo ya lo hice. Si no lo quiere meter, no es mi problema. Me rompió el script 6 veces y a la 7ª me dijo, ¿quieres estar en Grandes Ligas? Compórtate como tal, ya no estás en el kinder. Y es verdad que un día te dijo, está Maradona en México. Te tengo 2, una buena y una mala. La buena es que llega Maradona a México. La mala, si regresas sin él al estudio, no regresas. ¿Cómo te das con el Canelo? Yo con el Canelo es crítica netamente profesional. Si él lo ha tomado a personal, las figuras deben tener piel de cocodrilo porque no todo el mundo les va a aplaudir. Te tiene vetado. La resistencia y la disidencia, pues en muchos años la encabezó José Ramón Fernández desde Imevisión con un odio recalcitrante a la América y a Televisa. Porque el día que eliminan a Daniel Bautista debajo del túnel, el escuincle, en la caminata. Sí, el escuincle de 20 años le gana la entrevista a todo el ejército de Imevisión. Escucho que José Ramón dice, oye, ¿dónde está este niño que nos fregó a todos y nos ganó la entrevista? Y me metí al estudio y dije, aquí estoy. Y pum, que me le voy encima. ¿Qué pasa cuando sales de ESPN? ESPN es la única empresa donde me han despedido antes de cumplir contrato. Me acusaron de plagio y yo dije, aquí se acabó mi carrera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino sin censura. De manera respetuosa, cariñosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre cuya trayectoria inició buscando el premio de los 64,000 pesos. Solo se llevó a casa la 4ª parte, pero ganó la pasión y certeza de que la televisión y los deportes eran lo suyo. No hubo duda, se ganaría la vida comentando de fútbol. Y entonces lo que fueron casi 24 años parecieron solo 24 horas en las que se convirtió en un referente del periodismo deportivo y uno de los más destacados reporteros de su generación, porque no solo fue el fútbol, desde Pelé hasta Nelson Mandela, todos le regalaron un pedacito de su historia y una estrellita a su experiencia. Fuera de juego, también exploró otras áreas como el boxeo, en la esquina y en los olímpicos. Y en esta ocasión, pero como todo ser humano, ha enfrentado pruebas de fuego que estuvieron a punto de terminar con su carrera. Pero cómo vencer a aquel niño soñador que decidió su destino a los 11 años de edad. Hoy está aquí, de pie y orgulloso de todo su camino y su legado. Fernando Schwartz, buenas noches, bienvenido al Minuto que cambió mi destino. Gracias sin por censura. las palabras, muchas gracias por las palabras. Es un halago que a uno lo recuerden así, pero realmente a mí, tú me conoces, siempre me ha gustado manejarme de perfil bajo. Sí, señor. Me considero uno más de este planeta. Simplemente estar ante la opinión pública pues te da otro camino, pero pues estoy en el lugar donde me gusta, donde me he podido desarrollar y en lo que sé hacer. Esa es la realidad. Eres un reportero de tiempo completo y lo has sido, pero empecemos por tus inicios. Eres de capitalino, ¿verdad? Sí, yo nací aquí en la Ciudad de México. Mi papá venía de Hungría. Mi mamá, con familia de origen ruso, nació aquí en México. Y fuimos una familia de 5, mis padres, mis 2 hermanas, Perla, que fue poeta y escritora, que ya falleció, y mi hermana menor, Sara, siendo yo el sándwich del medio. ¿En qué colonia de la Ciudad de México En la naciste? colonia Condesa, en la calle de Atlisco, una colonia donde han nacido varios de los que han logrado destacar en el camino. Por ejemplo, Ricardo Peláez vivía allá a la vuelta, que luego fue un gran jugador de fútbol, y una colonia que te daba todo. Estaba cerca del Parque México, del Parque España, todo lo podías hacer caminando, la verdad, muy divertido. Ahora, ser parte de la comunidad judía en un país donde el 90% de la gente es católica, ¿te hace alguna diferencia? ¿Fue una diferencia para Schwartz de niño? No, jamás ninguna diferencia. Yo he aprendido a convivir con toda la gente. Todos vamos para el mismo lado, todos tenemos un solo Dios. Incluso, por ejemplo, en épocas de crisis que he tenido a lo largo de mi carrera,
Me tocó un día que estaba yo en un viaje en España y realmente andaba yo muy deprimido, que fue cuando salí de ESPN. Me metí a la iglesia de la Macarena, ahí junto al Palacio de los Reyes en Madrid, Correcto. a rezar 4 horas. O sea, somos lo mismo, no pasa absolutamente Es nada. que he escuchado que hay judíos guadalupanos. Pues también hay gente católica que le encanta el judaísmo y a final de cuentas pues las religiones convergen de una misma raíz De y acuerdo. posteriormente se fueron separando y es cuestión de creencias, pero a final de cuentas yo creo que hay un solo Dios y creo que las religiones, ni las razas, ni los credos deben separar a la humanidad. Oye, ¿y tú eres Fernando Schwartz qué? Skurman es mi segundo apellido de mis abuelos que venían de una parte cercana a Odessa en Rusia. Y me quiero suponer que, supongo, sin saber, que ibas al colegio israelita y... Sí, fui al Colegio Israelita de México en lo que fue desde el kinder hasta la preparatoria. Cuando estaba en San Lorenzo, en la Colonia del Valle, ahora lo tiene el edificio Morena, tengo entendido. Y era muy divertido ir a esa escuela. También había gente no judía que estudió en mi generación. Y lo mejor de todo es que tenemos las tortas Don Polo allá a 2 cuadras para escaparnos de la escuela un rato a comer una buena torta. Qué chulada. Oye, Fernando, a ver, al leer tu biografía me doy cuenta que el premio de los 64,000 pesos, aquel programa que conducía don Pedro Ferriz Santa Cruz, ese fue el primer escaparate público que tiene Fernando Schwartz, muy jovencito. Bueno, ese fue el punto de inflexión. Ya anteriormente había yo participado en concursos de merienda con Chabelo. Ok. Había participado en algunos concursos con Neftalí López Páez cuando era Televisión Independiente de México. El Team, Sí, Canal 8. Exacto, el Team Canal 8 antes de la unión con Telesistema y se convirtió Televisa. Pero sí, el Gran Premio de 64,000 pesos sí marcó una inflexión, pero todo fue muy curioso porque mi hermana, Perla, se fue a inscribir. Ya iba el hermano Metiche también, y entonces yo pregunto, ¿un niño de 11 años se puede inscribir? Me dijeron, sí. Pues me puse a llenar rápido el tema donde quería y todo, y a mí me llamaron a los 3 meses, y a ella 5 años después. Ella ganó con vida y obra de Rosario Castellano los 64,000 pesos. Yo me retiré con 16,000 por ser menor de edad. Mi papá decidía si seguía o no seguía, y después de que pasé la pregunta de los 16,000, mi papá me dijo, ya no estudies, nos vamos a retirar, estás chavo, no quiero que te hagan burla en la escuela, prefiero que llegues ganador, y pues ya no estudié y me retiré. Ok. Oye, y cuando llegas al premio de los 64,000 pesos, ¿tendrías 11 años de edad? 11 años, 8 meses. ¿Y desde siempre te llamó mucho el fútbol o los deportes o qué fue? El fútbol, porque mi abuelo tenía plateas en el Azteca, iba a todos los partidos, otro tío tenía también plateas, con ellos dos más mi papá, íbamos a todos los juegos al Estadio Azteca. Y luego hubo otra coyuntura, Enrique Borja y Aarón Padilla, que en paz descanse, estudiaron la carrera de Administración de Empresas en la UNAM con mi primo, con Isaac Scherter, que fue el gran magnate de Bacardí, de valores juveniles y demás. ¿Chertorinsky? Sí, que luego se pone Isaac Scherter o Chertorivsky, y por él tenía yo acceso a Borja y Padilla. Yo me sentaba a verlos estudiar ahí en un rincón, saltaba de mascota con Borja en Ciudad de los Deportes, pasaba el bulto de la tribuna a la cancha, de la cancha a la tribuna, y entonces pues, estaba yo muy pegado al fútbol. Oye, ¿y a qué equipo le ibas? A lo donde estaba Borja, me volví borjista. El América. Le fui a Pumas, le fui a la América, cuando fue presidente del Necaxa al Necaxa, cuando fue presidente de Tigres a Tigres, y cuando Borja se retiró, yo también me retiré de los gustos. ¿No le vas a ningún equipo de A México? la selección mexicana, y curiosamente ahora trabajo ahí. Pero debes de tener alguna afición por algún equipo. No, fíjate que cuando entré a esta carrera, para ser justo, no hay que revolver la pasión con el análisis. Entonces yo mejor preferí no irle a ninguno. Y es verdad. Hoy, y a nivel internacional, pues hay grandes exponentes y de repente yo veo a son muy aficionados que dejan su vida por el Real Madrid, por decir algo. A mí el Real Madrid obviamente me gusta mucho porque me tocó seguir toda la carrera de Hugo Sánchez en Real Madrid. La carrera de Rafa con Barcelona me tocó un poco menos porque ya estaba yo en Estados Unidos. Pero sí, mi nexo con Real Madrid también fue muy grande y le tomé mucho cariño. De hecho, no es presunción, pero a raíz de que a mí me gusta mucho el RP y todo eso, pues por Hugo conocí a Emilio Butragueño, soy muy amigo de Emilio Butragueño,
de Michel, de gente que jugó en esa época de Real Madrid. Ajá. Y pues es muy padre el poder tener esas relaciones a final de cuentas. Oye, y Hugo sí ha sido el más grande de toda la historia del fútbol mexicano. Sí, porque fue goleador y evidentemente los goleadores llaman más la atención, pero Rafa Márquez sí ganó Champions. Rafa Márquez ganó una Champions que te marca una diferencia Barça. enorme en Europa, pero los dos los coloco hasta arriba. Jorge Campos, Memo Ochoa, hay muchos, pero esos dos llegaron a la cúspide. Si yo te pedía tu top 5 de la historia, yo sé que a lo mejor es complicado y a lo mejor sería muy limitado pedir un top 5, pero ¿cuál sería tu Dream Team, tu equipo de ensueño del fútbol mexicano? Si Schwartz pudiera agarrar un jueguito y poner portero, delantera, extremo izquierdo, medio, ¿cómo le dicen? Carrillero. Carrileros, ahora cuando juegan con línea de 5. Es que es muy difícil porque comparar épocas siempre ha sido muy complicado. Por ejemplo, hay un personaje en el mundo que vive todavía que es Roberto Saporiti. Él dirigió aquí a Necaxa y a Pumas, fue auxiliar de Menotti en el Mundial de Argentina y es de la poca gente viva que ha visto jugar desde Di Stéfano hasta Cristiano Ronaldo. Entonces yo un día le hice una entrevista a Roberto, que es mi amigo también, y él me decía, el más grande de la historia es Di Stéfano, porque él lo vio jugar. Y entonces, pero yo de ahí parto que cada época es diferente. Por ejemplo, cuando Pelé jugaba, había 5 delanteros contra 2 defensas. Ahora en las defensas, pues hay un solo delantero, luego un media punta y hay que romper una defensa. Entonces me dicen, ¿quién es mejor, Messi o Pelé? Las épocas son diferentes. Entonces, por eso, crear una selección mexicana de todas las épocas sí es un verdadero reto. Y tal vez puedo armar polémica porque yo pondría de portero, sobre todos, a Pablo Larios Iwasaki, que era un portero muy completo. Oye, yo te tengo que preguntar, ya que hablaste de Pelé, de Maradona, de Messi, de Ronaldo, pues ya al rato te preguntaré cuáles son tus opiniones y también obviamente hablaremos de box. De lo que quieras. ¿Cómo te das con el Canelo? Yo con el Canelo es crítica netamente profesional. Si él lo ha tomado a personal, las figuras deben tener piel de cocodrilo porque no todo el mundo les va a aplaudir. ¿Te tiene vetado? Me tiene bloqueado en las redes, sí me tiene bloqueado. Un día que grabé una entrevista con él, cuando los ponen en el ring los miércoles y les van pasando diferentes telefonemas, tienes la señal del satélite con él en el ring, te enlazan a ti tu llamada y tú lo entrevistas. Entonces, en aquel entonces, él traía pleito con el Consejo Mundial de Boxeo, siendo un malagradecido, porque José Sulaimán fue quien lo impulsó. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no aceptas el cinturón Huichol, el primero de muchos que se han hecho? Y empezó a ponerse nervioso y de repente, pum, la llamada se corta. Voy a video a ver el video que seguía corriendo y el Canelo dijo, ¿cómo friega este güerito? Pues no le gustó, pero uno es crítico y así tiene que ser. A una pequeña pausa comercial. Oiga, usted seguramente se está preguntando mucho fútbol, mucho box, la gran historia que tiene Schwartz y demás. ¿Se casó? ¿Tiene hijos? ¿Tiene novia? ¿Qué onda? Con esto y más, regresamos. Fernando Schwartz en el minuto que cambió mi destino sin censura. Venimos. Fernando, al ratito te preguntaré de tu vida personal, que ese sí es un misterio. Es medio misterio y medio no, porque regularmente no mezclo mi vida personal con la parte pública. Por muchas razones. Porque a final de cuentas, cuando tú ventilas tu camino personal, se abre el camino a muchas críticas o a muchos rollos que no tienen que ver y pues yo tengo que proteger a mi familia. Por eso casi nunca hablo de cuestiones íntimas y personales. 1975, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Lo vas a entrevistar, ¿no? Sí, ¿Conseguiste la entrevista? Sí, a base de terquedad, porque su representante le marqué, Julio Macei, le pedí la entrevista y me dijo que no iba a entrevistas, que venía por muy poco tiempo a México. Y pues yo le dije a mi papá, llévame al Camino Real de Polanco, podemos entrevistar a Pelé. Y mi papá me dijo, no hombre, ¿cómo lo vas a entrevistar? Ya te dijeron que no, tú llévame. Y marqué, pues en aquel entonces era muy fácil marcar a las habitaciones. Y tuve la suerte que me contestó Pelé.
Entonces yo le dije, oiga, señor Edson, soy fulano de tal, tengo 15 años de edad, me gustaría entrevistarlo para la radio, su representante ya me dijo que no, ¿qué hacemos? Y Pelé me dijo, espérame 15 minutos y sube a mi suite. Subí, estaba, me acuerdo, Néstor Verderi, Alcindo Marta da Freitas, Carlos Reynoso, cualquier cantidad de gente. Y Pelé les dice, silencio, tengo una visita muy importante que me va a entrevistar. Y llevaba yo mi grabadora de esas que conectabas el micro, de carrete, y de repente prendo el micrófono, pensé a grabar y la grabadora no camina. Entonces el propio Pelé me dijo, tranquilo, abrió la grabadora, le movió 2 hilos, la arregló, y cuando volvimos a empezar la entrevista me dijo, ¿me repetiría usted la primera pregunta porque estoy muy nervioso? ¡Qué agasajo! Buenísimo. Luego nos tomamos la foto del recuerdo y como años después trabajamos juntos, él se acordaba de ese momento y de ahí nació una amistad, pero una amistad buena con Pelé desde ese momento hasta que murió. Entonces fue algo padrísimo porque Pelé, Obviamente, y al ver tu currículum, Schwartz, veo que te antecede la radio a la televisión, pero cuando uno conoce a Fernando Schwartz, pues masivamente es que te vimos en la televisión. Y en aquel entonces el noticiero, pues no el más visto, el único que se veía en este país. El de 24 horas del licenciado Pero Jacobo yo le debo a Isaac Sertorivsky el haber llegado a Televisa. Yo tenía 3 años en radio y un día él me dijo, oye, ya llevas 3 años en radio, ¿no te gustaría entrar a televisión? Pues sí. Me mandó con Otón Vélez, que era el vicepresidente de ventas. Otón me mandó con Emilio Díez Barroso, vicepresidente de eventos especiales. Y de ahí caí con Jacobo y con Jorge Berry y compañía. De ahí fue como empecé en televisión. Y lo primero que llegas a hacer a Televisa, ¿qué es? Te va a dar mucha risa, pero fue muy curioso. Yo llego por ahí de un martes y el sábado ya estaba conduciendo la sección deportiva de 24 horas de la noche con Virginia Lemet, que iba después del boxeo de la Coliseo. Así me aventaron al ruedo, luego. ¿Qué vieron en Schwartz? ¿Que tenías que 20 años? No, cuando entré a Televisa tenía yo 17. ¿Qué vieron en un chamaquito de 17 años? Yo no sé, pero yo digo que el camión de la oportunidad te pasa una vez y si no le entras y no lo tomas, la pierdes. Y pues yo creo que la propia inocencia de la edad te hace decir, pues voy a jugar a ver qué es lo que sale y no piensas tanto en las consecuencias. Y entré y estuve mucho tiempo ahí de titular de los 24 horas de los sábados con Virginia, de suplente de Jorge Berry con Jacobo. De hecho, la primera vez que yo suplo a Berry, Jacobo andaba de gira y me tocó con López Dóriga y con Lolita. Y ahí empezó. Perdón, es que, para lo que no sepan, Jorge Berry, antes de ser el periodista que después conocimos, él hacía únicamente deportes, ¿no? Exacto, él era el titular de la sección deportiva 24 horas y a la par que era yo su suplente, ya estaba yo en 24 horas de la tarde con Ricardo Rocha, con Félix Ortiz Camarillo, con Maxine Goodside y con Roxana Torres. Qué época, qué generaciones tan fregonas, ¿no? Sí, pero era un esclavo de las 4 paredes de noticieros de Televisa porque realmente te entregabas a la chamba. Tú trabajaste ahí y resulta claro. Como que te inyectaban el ADN, ¿no? De que me mato por esta camiseta y te matabas por esa camiseta y luego eso nos perjudicaba un poco afuera con la vida personal de uno por el ansia de estar y de cumplir con los encargos que había ahí. Oye, pero el haber llegado ya a ser el titular de 24 horas en materia deportiva, pues yo creo que has de haber pisado muchos callos, has de haber molestado a mucha gente y ha de haber sido motivo de una gran satisfacción para ti y para mucha gente también. Lo que pasa es que yo no me lo esperaba. Yo estaba de titular en aquel entonces de Contacto Deportivo con Ricardo Rocha y María Victoria Llamas. Y de repente, en febrero me mandan a una gira a Moscú 80 con Félix Cortés Camarillo a hacer reportajes nada más. Y luego viene el boicot de la Unión Soviética a Afganistán, todo ese, la guerra, viene el boicot y todo lo que pasó. Y Emilio Díez Barroso me dice, tú y Guillermo Ortega se van a Moscú, no vamos a transmitir, van a estar reporteando allá y a ver qué pasa. Y nos vamos Ortega y yo a Moscú. Llego a Moscú, José Ramón Fernández está con un gran equipo de Mevisión
Y un día me invita a cenar José Ramón con todo su equipo. Oye, muchacho, lo que necesites ya sabes, aquí estamos, no sé qué, todo el rollo. Y de repente un día antes de la inauguración, que siempre Televisa se iba a transmitir, pero ya no podía mandar a nadie. Nos mandan a Ortega y a mí al estadio de la inauguración, al estadio Lenin, y nos dicen, van a estar de apuntadores, Juan Dosal y Berry narran desde mí con la inauguración, pero ustedes que están allá, pasen datos. Ok. Y a los 10 minutos, Antonio Rocha, que era el productor, nos dice que se callen, que van al aire porque ustedes están allá. Y Ortega y yo nos chutamos toda la inauguración. Y luego nos chutamos 10 horas diarias de transmisión deportiva, pero eso era bien curioso. Yo no tenía estudio, no tenía switch. En una cabina, ¿te acuerdas los famosos parches de Meto, Saco, Claro, para cambiar las señales? Sí. Entonces yo era productor de decir, vamos a natación, vamos a atletismo, y apoyados por México, narraba yo todos los deportes desde allá y Ortega comentaba. Cuando regreso de eso, Jacobo me dijo, desaparécete un mes de cualquier noticiero porque ya eres el titular de 24 horas a raíz de lo que hiciste en Moscú. Oye, yo me quiero suponer, digo, me lo estás contando, pues te lo ganaste trabajando y transmitiendo 10 horas diarias, quedándote sin saliva y ahora no había ChatGPT, no había Google, o sea, era todo aquí o traer una enciclopedia que era complicado traerla, pero todas aquellas críticas de claro, Schwartz está ahí porque Jacobo es judío y lo metió, está en su protegido con esa historia. Regresamos, Fernando Schwartz, el minuto que cambió mi destino, sin censura, venimos. ¿Hubo ese tipo de comentarios en aquel entonces, Fer? Pienso que sí los hubo, pero a mí no me importaba. Yo sabía que me lo había ganado con mi trabajo. Y aparte, Jacobo a mí me exigía cañón. Me exigía cañón. Yo, estando de reportero cuando Berry conducía la sección, me mandaron a hacer un reportaje de Cruz Azul en la cooperativa Cruz Azul. Bajé con mi caseta a la oficina de Jacobo, vio el reportaje y me dijo, no me gustó, no lo voy a meter al noticiero. Y yo, como tengo carácter, agarré mi caseta y dije, yo ya lo hice. Si no lo quiere meter, no es mi problema. Me salí. Y luego Jorge Berry me alcanzó y me dijo, dice Jacobo que solo por el carácter que le mostraste va a meter el reportaje. Y Jacobo era fuerte, ¿no? Durísimo, durísimo, durísimo. Hubo un día en especial que ya lo he contado, el día que murió Paco Malgesto, a mí me rompió el script 6 veces. Y a la 7ª me dijo, ¿quieres estar en Grandes Ligas? Compórtate como tal, ya no estás en el kinder. En el noticiero de 24 horas para Estados Unidos, estaba yo ya muy harto de la situación de todo el día. Corté la sección a la mitad de tanto que me andaba metiendo puya y no se dio cuenta. Nada más hice la cámara así, lo corté. Luego hice la sección para México, la terminé. Faltaba media hora para terminar el noticiero de 10:30 a 12. Y yo dije, pues ya me voy. Dije, buenas noches, jefe, nos vemos mañana. No. ¿A dónde vas? Espérame que acabe el noticiero. Dije, viene la última del día. Termina, acompáñame a mi coche. Lo acompaño. Y esta es una gran virtud de Jacobo. Me quiero disculpar contigo. Estuve de muy mal humor. Me desquité contigo, te agarré a ti, se me pasó la mano. Ando muy afectado por la muerte de Malgesto porque lo acababa de ver yo 45 minutos antes de que falleciera. Y como hombre te tengo que pedir una disculpa. Te traté muy mal el día de hoy. Ese era Jacobo. Wow. Oye, ¿y es verdad que un día te dijo, está Maradona en México? Sí, es verdad. ¿No regreses sin la entrevista? Sí, te metí una presión padrísima. Te tengo dos buenas y una mala. Te tengo dos, una buena y una mala. La buena es que llega Maradona a México. La mala, si regresas sin él al estudio, no regreses. Y lo llevé al estudio. Convencí a Maradona en el aeropuerto de ir al estudio. Oye, convenciste a Maradona de ir al estudio. ¿Cómo le hiciste? Porque tenía él un representante que era una persona muy especial, ¿no? Jorge Berlanga. Sisterspiller. Era Jorge Sisterspiller. Ajá. Jorge Berlanga fue el que me acompañó a mí, el que fue esposo de Rocío Banquels. No, era Sisterspiller, pero ya anteriormente en 79, esto que platicas fue en 82. Yo en 79 esperé a Maradona en Chepinque, cuando vino con Argentinos Juniors, 8 horas para una entrevista. Y Sisterspiller me dijo, está bien, espéralo. Nada más te digo que Maradona cobra $5,000 por entrevista. Y yo le dije, ¿a poco entre judíos nos vamos a cobrar? Y no me cobraron. Me dio la entrevista.
Y luego entre paisanos nos vamos a cobrar. Sí, y la otra ya fue, le dije a Maradona en el aeropuerto, me dijo, no, jugamos mañana, tengo que ir a cenar a mi viejo en Polanco, no sé qué. Y yo le dije, ¿cuántos años tienes? No, este año cumplo 22. Yo ya acabo de cumplir 22 hace 10 días. Tú quieres triunfar en la cancha, yo quiero triunfar en lo mío. No vas conmigo, me van a correr. Lo sensibilizó eso y pum, nos fuimos en el coche de Berlanga, un Mustang rojo, a Televisa Chapultepec, y Maradona me dijo ahí, me debes una bien grande. Nada más dime tú, quiero que me presentes a Mariana. ¿Cuál Mariana? Aquí en México hay muchas Marianas. Era Verónica Castro, de Los ricos también lloran. Y al día siguiente Vero me hizo el favor de ir a dar la patada inicial del partido y de ahí nació la amistad de Vero con Maradona. O sea, Maradona le encantaba Verónica Castro. Le encantaba y agarró el pretexto de Los ricos también lloran para conocerla. Oye, pero no pasó nada entre ellos. No pasó nada. Ya entrando en el chisme, Schwartz. No pasó nada entre ellos y tienen una gran amistad. De hecho, cuando murió Maradona, nos buscaron de varios programas a Verónica y a mí para contar esa anécdota, porque aparte fue sin permiso del señor Azcárraga dar la patada inicial del partido. ¿Y hubo bronca? No, pero ya sabes que había que cuadrarse. Claro. Oye, y Maradona era bajito de estatura, ¿no? Maradona era bajito, era como de unos 69, unos 70, gran tipo. El problema era toda la gente que lo rodeaba. Pero curiosamente te digo, tengo mucha suerte porque lo conocí desde chavito, entonces ya me ubicaba muy bien. En un entrenamiento en Italia 90 me tiró un calcetinazo. El día que se fue a acreditar me dijo, ¿vas a querer una entrevista? Le digo, sería maravilloso. Vente a la concentración y te la doy. Y me dio la entrevista. Y luego un día vino a México, yo estaba en el Yuppies Sports Café, también ahí de socio, y me habló. Oye, un restaurante en Insurgente Sur. Y otro, el primero fue en Zona Rosa. Sí, es verdad, sí. Y nada más había el de Zona Rosa y Maradona me habló. Oye, vengo a México a ver a Luis Miguel, quiero ir a cenar al Yuppies. Y estuvo Maradona ahí en el Yuppies cenando conmigo. Entonces dices, ¿eso cómo lo pagas? Sí, no tiene... No tiene precio. Oye, ¿y mi viejo? ¿Quién era el dueño de mi viejo? Héctor Miguel Celada y Miguel Ángel Gamboa. Ok. Y un restaurante que estaba en... ¿Cómo se llama? La Cuchilla de Arquímedes. Arquímedes. Y Campos Elíseos, la mera Cuchilla. Campos Elíseos y un restaurante argentino maravilloso, y seguro. Lleno de futbolistas y lleno de gente de fútbol. Ahí nos juntábamos todos los miércoles con José Antonio Roque y con cualquier cantidad de gente a hablar de fútbol. Era muy divertido. Oye, y toda la época de los grandes que te tocó, y estamos hablando básicamente de noticias, pero en el mundo de la crónica deportiva, Schwartz, te tocaron, para mi gusto, los legendarios, los que escribieron con letras de oro la crónica deportiva, como ¿quiénes? No, pues te puedo dar una lista interminable. Ángel Fernández, Sonia Alarcón. Oye, Ángel Fernández, qué gran narrador, cronista de... Sí, para poner apodos y narraba con sus binoculares para ver bien a los jugadores. Era un personaje indudablemente muy grande. Sonia Alarcón, una gran leyenda. Me tocó mucho en Olímpicos con él. Sony, ¿para qué era mejor? ¿Para el béis o para el box? Béisbol, boxeo y Olímpicos. Y la voz privilegiada que tenía y carreras de caballos. Era la voz oficial del hipódromo. Del hipódromo, por supuesto. Antonio Andere, gran especialista de boxeo y un hombre muy culto. Fernando Marcos, que fue jugador, fue árbitro, cultísimo también. Enrique Llanes. Y hay uno que todo el mundo se olvida de él. Agustín González Escopeta en la radio. Claro. Y Fernando Luengas. O sea, me tocó con la crema innata de lo mejor que había en la crónica deportiva. ¿Y eran generosos? Sí, todos muy bien. Don Fernando sí nos ponía nuestros llegues y nos regañaba. Ángel era mucho show. Sonia Alarcón, tipazo, pero tenía un carácter de... Pasó la mosca y pum, ya explotó. Entonces, de cada uno aprendí. Y don Antonio Andere ya lo conocía porque él me prestó la hemeroteca de la afición para que yo estudiara para el Gran Premio de los 64,000. Qué chulada. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Aquel José Ramón Fernández que en Berlín, en Alemania, Moscú 80. En Moscú se había portado a todo dar, pues casi acaban a golpes. José Ramón Fernández y Schwartz, ¿qué pasó? Regresamos con esta historia. La resistencia y la disidencia
pues en muchos años la encabezó José Ramón Fernández desde Imevisión con un odio recalcitrante a la América y a Televisa, y tú representabas a ese grupo. ¿Cómo fue tu relación con él, amigo? José Ramón estuvo 3 días nada más en Televisa, cuando se unió Telesistema y Televisión Independiente, y luego se fue a Imevisión. Mi relación con él después de esa cena cambió un poco, porque el día que eliminan a Daniel Bautista debajo del túnel, el escuincle, en la caminata. El escuincle de 20 años le gana la entrevista a todo el ejército de Imevisión, y cuando llego al Centro de Radio y Televisión, donde yo me apoyaba con la Organización de Televisión Iberoamericana, escucho que José Ramón dice: oye, ¿dónde está este niño que nos fregó a todos y nos ganó la entrevista? Y me metí al estudio y le dije: aquí estoy. Y pum, que me le voy encima. Nos separaron. ¿Te iban a golpear? Yo iba con toda la intención de, pues, está hablando mal de mí, pues yo voy y lo enfrento. Claro. Nos separó un tipo ahí de la OTI, pero mi relación con él ha sido muy buena, porque compitiendo Azteca con Televisa, José Ramón siempre decía, y lo sé por gente que trabajó con él, que solamente había un buen reportero y un buen comentarista de Televisa, que era Fernando Schwartz. Decía que tenía yo voz de Chabelo, eso también me lo dijeron, pero me respetaba mucho como periodista. Y yo siempre donde lo vi, siempre lo saludé bien. De hecho, hace poco nos hicieron un homenaje de los que hemos ido a varios olímpicos aquí en México, y yo hablé muy bien de José Ramón frente a él, porque hay que reconocer que él creó un camino, creó una escuela, y un tipo muy inteligente, de izquierda tal vez contra equipos y eso, pero creó toda una escuela. Claro. Oye, y después de ser el titular, que eras jefe también de deportes. Fui director de deportes un tiempo, ya después de ser titular de 24 horas. Estuve de director de deportes durante 3 años, pero pues, luego seguí reporteando otra vez. Entró Raúl Orbañanos, hubieron cambios ahí en la empresa, y pues yo me convertí en el reportero de la selección mexicana, que viajaba con la selección por todo el mundo. Fue una idea que yo le propuse a Pepe Bastón, me la compró, y pues de ahí nació la posición de el reportero de la selección. No, pues te iba padrísimo, ¿no? Difícil, mucha chamba. No había todo lo que dijiste que hay ahora. Había que aterrizar en Hong Kong después de 20 horas de viaje, grabar, entrevistar, irte a buscar el punto donde inyectar el satélite para mandar las imágenes. Pero fue una época muy padre. Oye, y ya los futbolistas tienen, corrígeme tú que los conoces bien, yo no tengo mucho contacto con gente de deportes, pero se me hace que tienen un ego gigantesco las estrellas del fútbol, porque ganan mucha lana, son muy populares, y muchos de ellos no tienen muchos estudios. Ahora la generación ha cambiado mucho. Ahora hay una generación que se sabe expresar, que hablan inglés, y esto ya viene desde la generación de Francia 98, la de Pavel, Aspe y ellos. Es gente preparada. Lo que pasa es que la línea es muy delgada entre ser tu crítico de fútbol y el futbolista. Entonces, para tener una buena relación, hay que criticar nada más lo que pasa en la cancha y no lo que hacen fuera de la cancha, que pueden tener errores como tú, como yo, pero que se convierten en noticia cuando caen en un error de esos. Claro. Y la gran situación que yo siempre tuve en mi cabeza, yo no quiero pelearme con medio mundo, yo lo que quiero hacer mi chamba de crítico, pero doy la cara. Yo no me escondo en la pantalla de cristal. Yo cuando criticaba estando de este lado, yo sí iba y los veía a los ojos a los futbolistas y hablaba con ellos y les decía por qué mi punto de vista. Ellos me decían el por qué no, el por qué sí. Y al final de cuentas eso te lleva a tener una relación sana, porque qué padre detrás de una pantalla de cristal agarrar el tiro con arco y estar lanzando puras flechas, pero no vas y te paras contra ellos. Claro. O los ves en un restaurante, pides la cuenta y te sales corriendo. Eso me parece cobarde. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente del Deportes de 24 horas? Yo en 24 estuve entre suplente y titular 8 años. Después, cuando Jacobo se fue a fundar Eco a Miami, seguí con Abraham y con Lolita en Muchas Noticias. Estaba yo en los dos. Ajá. Y un día Abraham me dijo, 24 horas o Muchas Noticias. Preferí quedarme en Muchas Noticias con Lolita. Y fue cuando Beto Murrieta, al regreso de Jacobo, entra a 24 horas. O sea, no hubo una mala onda con Murrieta. Mucha competencia. Murrieta y yo llegamos a pelear a muerte porque yo soy muy competitivo, que tal vez es un defecto o es una virtud, no lo sé. Pero cuando yo sabía, por ejemplo, que llegaba a México Tyson, yo me le pegaba a Tyson todo el día para que fuera Muchas Noticias y no a 24 horas. Y Siendo de la misma empresa. Sí, y si yo sabía
que llegaba, porque esto pasó, que llegaba John McEnroe y André Agassi, y yo sabía que ya los tenían para 24 horas, yo me iba al hangar donde aterrizaban y los entrevistaba para muchas noticias para que salieran primero que 24 horas. Y un día Jacob me dijo, cuando le gané a Tyson, me dijo, oye, pues ¿qué pasó? Y usted me enseñó que hay que tener las exclusivas. Y ya. Qué chulada. ¿Por qué saliste de Televisa? ¿Te corrieron, Fernando? No, fue decisión mía. Con Emilio Azcárraga Gallán llevo una gran relación y resulta que a mí ya me habían asaltado 2 veces. A la que fue mi esposa le habían secuestrado 6 horas para quitarle el carro. Me surgió una oferta a Estados Unidos y yo desde enero del año 2000 ya Emilio sabía que yo me iba y me fui hasta mayo para no dejar tirada mi chamba de selección y todo lo que había. Y yo hablé con Emilio y le dije, oye, no me voy porque no quiero estar acá, dame chance de irme a Estados Unidos, ayúdame, yo me debo lo que soy a la familia Azcárraga, les di 23 años de vida, yo sé que yo estoy renunciando. Y me liquidó con una buena parte de mi antigüedad de Emilio. Guau, pues, sí. Buena onda, ¿no? No, súper, todo fue en buena onda y me dijo, el día que tú quieras regresar, las puertas están abiertas. La gente tiene muy mal ubicado que a mí me corrió en Televisa. No, fue decisión mía irme a Estados Unidos, por lo que me había pasado. ¿Te fuiste a Telemundo. Ajá. Y Telemundo era, en aquel, digo, ahora es un trabuco, Telemundo, pero en aquel entonces una cadena naciente, ¿puede ser? Sí, que no tenía muchas cosas de fútbol, pero ¿por qué me fui a Telemundo? Porque cuando estaba yo en Televisa, ya iba yo a Univisión de comentarista con Andrés Cantor. Cuando viene mi salida, Cantor truena con Univisión y se va a Telemundo. Y yo equivocadamente, lo reconozco, por lealtad me fui con él. Cuando me pude haber quedado en su lugar en Univisión, y ese ha sido uno de los grandes errores de mi carrera. Ok. ¿Cuántos errores y cuáles han sido los errores que han cambiado tu vida? Fernando Schwartz, regresamos. Schwartz, ¿qué errores han sido y te han marcado en la vida? Porque pues, aciertos hay muchos. No, los tengo muy marcados. El haber sido impulsivo cuando era más chavo me creó muchos problemas. Y era mi afán por crecer, ganar la nota, porque es una pelea canibalesca, digámoslo de alguna manera. Y hace como 6 años yo dije, no, yo para crecer pisé a este, pisé a aquel y me equivoqué. Descolgué un teléfono y me disculpé con cada uno. ¿A quién le hablaste? No quiero decir nombres. Cuéntanos algunos. A varios les hablé, fueron a muchos. Le hablé a César Martínez, a Daniel Rentería, a Raúl Sarmiento, a muchos. Y les hablé y ya dije, el que me aceptó la disculpa, perfecto. Y el que no, pues el balón quedó en su cancha, pero fue para una tranquilidad mía. El otro fue no haberme quedado en Univisión y haberme ido a Telemundo. Ese fue gravísimo error de mi parte. Y el otro error grave que marcó también parte de la carrera fue que ESPN es la única empresa donde me han despedido antes de cumplir contrato. Me acusaron de plagio. Yo podía reproducir notas de ESPN dándole crédito a ESPN en el esto. Y en un momento muy complicado con lo del Mundial de Brasil y muchas cosas que pasaron allá, yo reconozco, publiqué algunas notas sin haberle dado el crédito a ESPN, pero eran 8,000 que le había dado crédito contra unas 50 que no, y me despidieron. Y yo dije, aquí se acabó mi carrera, pero me volví a levantar y aquí sigo. Ok, ¿qué pasa cuando sales de ESPN, que es una empresa muy importante en materia deportiva? ¿Te deprimiste? Obviamente me deprimí. Me iba yo a una cafetería con mi computadora para que mi hijo no me viera llorar. Me salía yo a caminar a un parque para tratar de razonar qué es lo que pasaba. Pero te digo que no paro. Tengo un lema que dice que nunca bajo los brazos. A mí me sacan de ESPN un 28 de agosto, que esa fecha siempre me ha marcado. Terminé el Gran Premio el 28 de agosto, debuté en Televisa el 28 de agosto, debuté en radio el 28 de agosto. Sí. Es bien curioso eso, pero bueno. Y a Chicharito lo presentan en Real Madrid por ahí del 30 de agosto, 31. Y Javier me habla después de que lo presentan con Real Madrid porque yo le escribí, ¿qué crees? Me pasó esto. Y yo con él tengo buena relación. Y me dijo, Javier, yo te voy a ayudar. La primera entrevista mía de Real Madrid fuera de España es para ti. Hablé con Claro Sports, les dije, paguen el viaje, paguen la producción, les regalo la entrevista, a mí no me paguen. Va a ser un hitazo tener a Javier Hernández media hora con Real Madrid en exclusiva por Claro Sports. Y así fue. Y de ahí me volví a levantar. Wow. Pues que, ¿tienes amigos en este negocio?
Sí, pocos, pero buenos. Gerardo Lisiaga, que trabajó en esta casa. El refri. Es muy buen amigo mío, porque aparte estudiamos juntos la carrera. ¿En la Carlos Septién? En la Carlos Septién García, y era mi defensor con los maestros, Gerardo Lisiaga. Y tengo amigos en el fútbol muy buenos. Entonces, estoy tranquilo en ese aspecto. Uno entiende que hay compañeros de trabajo, hay amistades de trabajo y hay amistades personales. Y eso Y hay, lo tengo y hay muy claro. competencias también. Y por eso te digo que yo me disculpé con mucha gente, porque uno pisa sin querer por el hecho de querer llegar y ser. Y eso es una realidad. ¿Quién no quiere la exclusiva? Claro. ¿Quién no quiere el viaje? ¿Quién no quiere estar en Olímpicos? ¿Quién no quiere estar en un mundial? ¿Quién es el narrador más sólido, consistente, de los más sólidos y consistentes? De ahorita, lógicamente, Cristian Martinoli con Luis García creó un gran estilo. Sí, son buenísimos en el fútbol. Esos cuates. Enrique Bermúdez, maravilloso con sus apodos, sus locuras, sus frases, muy bueno. El Perro creó una escuela distinta. Gerardo ¿no? Peña en su momento fue maravilloso. Andrés Vaca, que sale de un concurso de voces, también lo hace bastante bien. Cada uno tiene su estilo. Obviamente los de tele abierta suenan más, pero los que están en televisión de paga, pues Raúl Orbañanos tiene su estilo. En su momento también debemos manifestar que Pietrasanta tiene su estilo. Jorge, sí. Entonces, en gusto se rompen géneros. Si no, ahora le bajas el mute, lo oyes por streaming o lo oyes por radio, lo ves sin sonido. O sea, Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de un Toño de Valdés? Toño de Valdés, se lo decía yo hace unos días que nos reunimos, pues él es una institución en Televisa. Yo fui el que lo invité a entrar a Televisa, lo conocí en las transmisiones de radio en el Azteca. Ok. Y él entra en 78, yo lo invité a noticieros. Somos compañeros y amigos de toda la vida. Es un cuate institucional con la gran ventaja que te maneja varios deportes, que se sigue levantando a las 4 de la mañana a los 65 años de edad para los noticieros matutinos. Y qué bueno que haya hecho su carrera, hecho una escuela. La virtud de Toño fue una, no aceptar ningún cargo directivo en Televisa, a diferencia de mí que sí lo acepté y te causa conflictos con medio mundo. Hoy por hoy, ¿cuál es el equipo de crónica deportiva más fuerte que hay en México, en tu punto de vista, Fer? Pues es diferente porque están ya las mesas de debate, ¿no? Ya las transmisiones de fútbol, está la lucha de rating en selección entre TV Azteca y Televisa, pues ahí es cuestión de gustos, pero creo que cada uno en su estilo. Y con la incorporación de Faitelson en Televisa, pues tomaron otro camino completamente que nunca te hubieras imaginado. La crítica, incluso al equipo de la empresa y a las propiedades de la empresa, que luego eso es delicado. ¿Te está gustando lo que Faitelson hace? Yo lo respeto, no puedo decir que me gusta o no me gusta porque es un estilo. Es un estilo y él es buen reportero, es muy buen narrador en cuestión de describirte las cosas, tiene muy buena narrativa, pero a él le gusta estar enfrentando y confrontando a la gente, cosa que a mí no me gusta, es por eso digo que es cuestión de estilos. Ahora has dado un vuelco a tu vida y a tu carrera profesional. Estás del otro lado de la barra. ¿Qué haces ahora, Fer? Pues tuve la fortuna que en enero Mikel Arriola me llamó, que Javier Aguirre estaba de acuerdo también, que si estaba yo disponible, que me fuera a la comunicación de selección nacional. Y como dicen los futbolistas, a la selección nunca se le dice que no. Claro. Mundial en México, Javier lo conozco desde hace 45 años. Yo empecé en agosto del 77, él en febrero del 78, y yo lo conocí, en 77 debutó, pero él comenzó en 75 en inferiores del América, y cuando Javier dijo sí que se venga, pues no lo dudé. Entonces trabajar en selección es algo padrísimo, a mí me gusta, y es otra cosa totalmente diferente. Ahora me toca lidiar con los medios con una ventaja. Como yo sé lo que los medios necesitan, trato de darles ese apoyo para que hagan su chamba y logré recuperar la atención de los medios porque en la administración anterior querían manejar la narrativa de la federación y hacer a los medios a un lado. Y hay que tener las dos. Tú tienes tu narrativa, pero tienes que atender a los medios. Oye, ahora, tú como al frente de la comunicación de del equipo más importante de este país, por el que todos nos gusta o no vemos
la pantalla y vemos el fútbol, que es la selección, ¿qué tanta importancia le dan a los nuevos generadores de contenido a través de las redes sociales y qué tanta importancia le dan a los medios tradicionales? En contenidos tenemos la cuestión de lo que es redes, que es la parte que yo no manejo. Contenidos sí tiene una sinergia con comunicación, pero ellos se encargan de esa parte. Yo me encargo de los medios tradicionales, de darles atención, de buscar que tengan material para difundir, sobre todo cuando gastan dinero para ir a las giras, como esta última de Copa Oro, que fueron 32 días en 9 ciudades de Estados Unidos. Los medios invierten dinero para estar ahí y es importante que ellos tengan material. Yo las mesas de la noche no son mis clientes, digámoslos. Mis clientes es la fuente de reporteros que cubre la selección. Ok. ¿Y a ti no te gustan las mesas, ese tipo de mesas? Sí me gustan, pero yo no las controlo porque yo no les voy a decir qué digan o qué no digan. Siempre una persona pública, tú lo sabes, todos estamos expuestos a la crítica. Y la selección, que tiene 66 millones de directores técnicos, con mayor razón. Sí, está cañón porque todos aquí la regó porque debe haber sacado a este, haber metido a este. Sí, claro. Y cómo banqueó a... ¿O jugaste regular y ganaste? No, pero jugaron muy mal. ¿Perdiste? No, como siempre, jugaron bien y perdieron. O sea, no hay un término medio para la crítica porque es el producto que más vende en este país. Claro. ¿Qué esperamos? ¿Qué debemos de esperar de la selección mexicana? Digo, pues eres el vocero de la selección mexicana, el encargado de esto. Pues me vas a hablar de una maravilla de la selección. Pero vamos a hacer un ejercicio de honestidad. ¿Cómo está México para este Mundial, Fernando? Te soy muy Schwartz? honesto, no me toca responderlo a mí, le toca responderlo a Javier Aguirre. Y hay que respetar la parte deportiva, yo soy la parte comunicación, y yo no te voy a venir aquí a hablar maravillas de la selección, que tienen que hablar que estamos bien, qué jugadores hay, que no hay. Javier Aguirre y Duilio Davino, el director deportivo. A mí no me corresponde decirte, no, vamos a hacer un gran mundial. No, eso les corresponde a ellos. Ahora, pero como periodista tienes un punto de vista. Pues yo comparto lo que Javier dijo. La situación está puesta jugando de local para que México haga el mejor mundial de su historia y quedar entre los primeros 8, porque está el sexto lugar que tuviste en México 86, pero eran menos equipos, ahora son 48. Ahora el famoso quinto partido se convierte en sexto partido y el calendario lo negociaron muy bien, que hay que aprovechar la localidad y es válido. Juegas Azteca, Guadalajara, Azteca. Calificas Azteca, Azteca y el famoso sexto partido, digámoslo, lo juegas en Houston. O sea, en México no... Monterrey no va... Monterrey no tiene partido de la selección durante el Mundial. Wow. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser? Azteca, Ajá. Guadalajara, Azteca, primera ronda, 3 partidos. Calificas al cuarto partido, Azteca. Estamos hablando ya ahí de la ronda que viene a ser los 16avos de final. Los octavos de final en el Azteca, quinto partido. Sexto partido, cuartos de final, donde quedan 8, en Houston. Semifinal en Los Ángeles y la final en Nueva York. Ese sería el camino. Pues ojalá llegamos a Los Ángeles. Pues es que puede ser, ¿por qué no? Sería maravilloso. Houston, ¿no? y Los Ángeles son ciudades netamente mexicanas, entonces esa parte de negociador estuvo muy buena. Pero Javier Aguirre es el que tiene que contestar eso, no yo. ¿Estás tú tranquilo con el Vasco al frente de nuestro equipo? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues es mi jefe y mi técnico. Es un cuate que se la sabe de todas, ¿no? O sea, es que con Javier me tocó de jugador, me tocó de auxiliar, me tocó de técnico, me ha tocado muchas cosas con él. Incluso me salvó la vida en el Azteca. Un día terminó un América Tigres y antes te podías meter a la cancha. Estaba yo en el Círculo Central con De Los Cobos y con Javier platicando y una botella de Coca-Cola familiar venía volando hacia los 3. Aguirre me agarró del cuello y me jaló. Y hoy me dice que es el principal error de su vida porque ya me tiene ahí. Oye, hablemos de box. Creo que el box ahora tiene una gran difusión y unas grandes bolsas. Y es un deporte individual, ¿no?
Es individual, México ha tenido grandes campeones, ahora paulatinamente empieza a recuperar ese lugar porque hubo una época en que el boxeo mexicano perdió el privilegio de tener campeones del mundo. Y de lo que decías en un corte de lo del Canelo, el asunto es muy sencillo. A mí me tocó narrar en Estados Unidos las primeras peleas del Canelo. Me parecían muy aburridas, las narraba yo solo. Y entonces mi apreciación, y tuve un debate de esto con Mauricio Sulaimán, con quien tengo una gran amistad. Le mando un abrazo a Mau. Él defendiendo al Canelo y yo diciéndole por qué a mí no me gustaba. ¿Por qué? Cuando Canelo surge, y esto es muy bueno para él, la televisora de pago por evento necesitaba una figura mexicana y Canelo llega en ese momento porque el pago por evento se había ido al suelo. Pero la primera pelea de Golovkin, que la dan como empate y dicen que todo se queda en Las Vegas, la ganó Golovkin. Por supuesto. Luego, por supuesto, esa pelea la toma 3 años cuando Golovkin ya venía en decadencia y no en punto. Peleó con Cotto. Para mí Cotto también le ganó al Canelo, pero Cotto ya venía también en la parte bajada de su carrera. Luego le inventan la pelea esta que tuvo allí en Arabia Saudita con el cubano, que se la pasó corriendo toda la pelea. Que no lo alcanzó nunca. Que no lo alcanzó nunca. Ahora la siguiente pelea es contra Terence Crawford, que es un gran boxeador, pero el tipo está embarneciendo su musculatura para subir 2 divisiones, para pelear con Canelo. Sí, es demasiado lo que está subiendo Pero Crawford. También Canelo hizo lo mismo para pelear con Bivol, entonces yo ahí no lo critico. Pero acuérdate que con Bivol parecía que le pegaba a la pared, Bivol ni se movía. Sí, obviamente, pero para mí la trampa de Canelo, en el boxeo siempre han existido las cláusulas de hidratación, pero él les pone unas cláusulas muy severas de hidratación para después del peso, él subir como rey al cuadrilátero y el otro desmejorado. Claro, o sea, porque el Canelo puede subir 4 kilos, creo. Es que si tú después te hidratas bien y comes, del pesaje al momento que subes al ring, puedes tener 5 kilos más. Sí, que son 2 categorías. Te va a dar mucha risa, puede sonar un poco grotesco para televisión, pero hay boxeadores que cuando nadan el peso se van al baño a escupir y escupir y escupir para tener menos saliva, que también cuenta en el peso porque es agua. Claro, pues se quitan hasta los calzones, ¿no? Sí, también lo han hecho desnudos, claro. Entonces es difícil, y yo que me tocó toda la época del gran Julio César Chávez, no, Chávez está acá y el Canelo no lo pongo ni entre los primeros 10 de la historia del boxeo mexicano. ¿Cuáles son los primeros 10? Canelo. No, Canelo no, yo no lo pongo ahí. Perdón, Chávez. Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Ricardo El Finito López, Juan Manuel Márquez, Mantequilla Nápoles, cubano-mexicano que se hizo acá, evidentemente. Si nos vamos un poco más a la época antigua, está el zurdo de oro Vicente Saldívar, está José Medel, el Huitlacoche Medel, y me puedo seguir así con una lista interminable y puedo dejar fuera a muchos que deben estar en esa lista. Oye, fíjate que esta misma pregunta se la hice yo a Sulaimán, ahí estaba sentado Mauricio, y cuando le pregunté ¿por qué no incluiste al Travieso Arce? Y me dice, bueno, el Travieso también, pero ya lo metió como a tirabuzón. Es que nos estamos olvidando de meter también a Humberto La Chiquita González, te digo, de repente te olvidas de algunos. Pipino Cuevas en su época fue demoledor. O sea, hay varios que pueden ocupar ese lugar arriba, pero hay grandes diferencias. ¿Por qué Valenzuela, que en paz descanse, no cobró tantas bolsas como la que cobran ahora los beisbolistas? Porque no había tanto medio, y el medio da publicidad. Claro. ¿Por qué Chávez cobró bolsas que ahora el Canelo cobra al cuádruple, quíntuple y sextuple? Porque no había los medios que hay ahora. Entonces hay que poner cada cosa en su lugar. Oye, te tocó así como la época grande de los cronistas, comentaristas, pues creo que la trifecta de este país, que fue Hugo Sánchez, Valenzuela y Chávez, ¿no? Las 3 carreras me tocó cubrirlas simultáneamente. Me junté con los 3 en un evento de Mauricio de Beyond Sports en 2017. Estuve por vez primera con los 3 juntos. Valenzuela, qué agasajo, ¿no? No, y aparte Valenzuela y Hugo se conocieron en 24 horas. Un día antes del desfile del 20 de noviembre de la Revolución, citamos a Hugo en el estudio. Yo me metí con una patrulla a la pista para sacar a Valenzuela por las escaleras de adentro y me lo llevé a 24 horas y ahí se conocieron ellos dos. Entonces me tocaron muchas cosas con ellos. Yo a Valenzuela lo invité un día a la concentración de la selección en Toronto para que hablara con los jugadores en 93. Con Chávez nos inauguró el Yuppies.
y Chávez siempre ha estado muy pegado con nosotros. Entonces, por ejemplo, en pandemia, y esto sí lo digo con mucho halago, invité a Chávez a mi canal de YouTube para entrevistarlo y Chávez grabando me dijo, de los 5 amigos que tengo en los periodistas, tú eres el número 1. Dices, wow. Y con el Gordo Valenzuela, que en paz descanse, estuve con él hace 2 años, 2 semanas antes que retiraran su número. Nos echamos una conversación de 40 minutos, recordando toda su carrera, y conmigo sí hablaba. Se soltaba a hablar y luego me dijo, ¿regresas? Le digo, ya no. Me invitó a la oficina, el bobblehead que iban a regalar me lo autografió, el anillo de la Serie Mundial me lo regaló, el programa que iban a dar ese día. Hicieron réplicas del anillo de Serie Mundial para regalar en el despido de Valenzuela y él me dio todo eso, que fue la última vez que lo vi frente a frente, aunque seguimos después manteniendo el contacto. Oye, cuando uno habla de Julio César Chávez, pues desafortunadamente hay eventos en la vida del gran campeón que lo han ensombrecido, como el uso de los estupefacientes, los problemas de drogas que tuvo. Es un cuate que afortunadamente salió y de qué manera. Ahora está maravillosamente bien, Julio. Pero también la comunicación y estar ahí en Televisa Chapultepec, había mucho alcohol y mucho chupe y mucho todo. Schwartz, ¿cómo reaccionó ante el alcohol y eso? Yo no iba a la Rambla con todos a las comidas, gracias. Por ejemplo, no iba. Cuando en alguna ocasión me llegaron a ofrecer coca, y no en Televisa, sino en un evento fuera, pero con gente jamás la acepté. Y yo un día le dije al Caballo Rojas, que en paz descanse, oye, ¿no quieres? Y le dije, yo te respeto, pero yo eso no le entro. Y ya, yo no fumo, no bebo, tengo una vida saludable, por eso orgullosamente digo que hoy tengo 65 años, pero me siento mucho más joven y con mucho ánimo y fuerza de seguir adelante. ¿Cuántos matrimonios llevas? Eso no lo toco ya al aire porque... Más o menos, Schwartz. No, porque yo te lo dije anteriormente, en la vida no lo puedes tener todo. O te apegas fuerte a tu carrera y creces en tu carrera, o te apegas a la cuestión familiar. Y por la cuestión deportiva, que trabajas de lunes a domingo, es muy difícil de ser compatibles. La gran bendición, que tengo un hijo. Y un hijo que está estudiando comunicación también, que tiene 20 años y que gracias a Dios pude ser papá. Eso es lo mejor que me ha podido pasar. Oye, ¿y tu chavo para qué le hace? Le sabe a todos los deportes. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia los deportes también? A los deportes también. Le encantan los deportes, sabe mucho de los deportes americanos y de fútbol. Bueno, es totalmente una enciclopedia. Le gusta muchísimo. Estudioso. Estudioso y tiene buenas calificaciones y aparte es muy buen relacionista público. Se desenvuelve bien con la gente. ¿Y está estudiando comunicaciones? Sí, está estudiando comunicación en Estados Unidos. ¿Por qué su familia es de allá o tú? Es que él nació allá. Él nació allá y cuando yo me separé se quedó allá con su mamá. Ok. ¿Esta carrera no permite hacer lazos familiares? Es que te pierdes muchas cosas. Te pierdes fiestas, te pierdes bodas. Muchas veces la señora tiene que ir solo a un compromiso porque tú estás de viaje. Y mi carrera, lo digo honestamente, sí estoy muy agradecido porque conozco un mundo, pero yo me burlo de mí mismo. Digo, mi carrera se convirtió de estar en avión, porque así me le he pasado los últimos 30 años. Oye, pero el día de mañana, tú tienes 65, yo tengo 60 años, pero pues el día de mañana, pero a lo mejor ya no vamos a estar ni tú en la selección ni yo frente a esta cámara. Sí, pero yo tengo muy definido lo que quiero. Me gustaría... ¿Qué quieres? Quiero llegar en esta posición, o si no, volver a la televisión, para llegar al Mundial de 2030, por una sencilla razón. Es el Mundial del Centenario, es histórico, y el poder estar ahí, pues me sigue sumando en Copas del Mundo. Yo he trabajado 10 mundiales in situ, 2 a distancia. Entonces, llegar a 14 mundiales en vida sería maravilloso. ¿Y qué te apasiona más, el Mundial o las Olimpiadas? Las dos. Lo que pasa es que los Olímpicos son 16 días frenéticos. Ajá. En una misma ciudad. Tienes actividad de 7 de la mañana a 12 de la noche. Tienes que estar metido en 20 deportes a la vez.
Y el fútbol, la primera ronda es muy demandante y ya cuando empiezan a haber días de descanso, pues tenías que trabajar más para sacar la noticia. Pero las dos me apasionan. Yo tengo de olímpicos, 11 olímpicos, 7 de verano y 4 de invierno, y recibí en vida un reconocimiento de olímpicos de las manos de Nadia Comaneci y de los mundiales de las manos de Ronaldo. Entonces, Wow. Nazario Dalima, el fenómeno. Oye, ¿alguna vez has jugado fútbol tú? Jugué fútbol bastante malito, pero muy empeñoso. Ajá. ¿Qué posición jugabas? Delantero, cazagoles. ¿Pero en qué equipo, En la Schwartz? escuela, en el Israelita de México, jugué mucho tiempo, jugué en el CDI. Ajá. Un día me fue a probar a la América, salí con todo el muslo raspado en la cancha de arcilla, pero ni así los convencí, pues ni modo. Oye, y aquellas figuras del fútbol que tomaron otro tipo de derroteros y que se dedicaron a la política como Cuauhtémoc, ¿cuál es tu relación con él? Yo con Cuauhtémoc me llevo muy bien desde que era jugador. Lo vi hace poco que tuve un evento en la Cámara de Diputados porque estamos luchando porque el 22 de febrero sea oficialmente el Día Nacional del Periodista Deportivo y que paulatinamente haya un premio económico y un trofeo para que no compitan con los de política, que es aparte. Y ahí lo vi y yo no opino su carrera política, fue el camino que él quiso seguir, pues bienvenido y ya. Fue una estrella, un ídolo de... Por eso llegó a ser lo que es ahora en la política, porque la gente vota mucho por las estrellas, pero las estrellas no están preparadas para ser políticos. De acuerdo, total y absolutamente. Schwartz, ¿cómo quieres que te recordemos? Digo, no sé. Yo No. digo, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? ¿No? Porque a lo mejor y ya te estoy matando y a lo mejor el que se va antes soy yo. Luego me da mucha risa porque me dicen, eres una leyenda. Digo, no me digas eso porque es Kickoff al hoyo. Claro, No. supuesto. ¿Cómo quiero que me recuerden como uno más de este planeta que se entregó a lo que quería hacer, que pudo triunfar en lo que quería hacer y con mi lema, nunca bajo los brazos, porque aquí tienes caídas y hay que tener carácter para volverse a levantar. Fernando Schwartz, gracias por estar No, en gracias este a ti por que invitarme. es tu programa. Hasta Muchas siempre, gracias. Fer. Él es Fernando Schwartz. No fueron 24 horas, sino 90 minutos de recordar y de un periodista de primera línea. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a ti, gracias a usted. Si Dios nos presta vida y tú, tu amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.